Buenos días, un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos y un abrazo cordial a los amigos. Por la buena providencia de Dios estamos hoy reunidos como iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, nuestro hermoso Salvador. La iglesia no puede cerrarse. Podemos cerrar el edificio donde se congrega la iglesia, pero no la iglesia. La iglesia es invisible. Y por la misericordia de Dios también estamos llegando a cada uno de vuestros hogares o a vuestros oídos. Porque Dios dio poder al hombre para transformar lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. De tal manera que los avances tecnológicos son por el dominio que dio el Señor al hombre para transformar la naturaleza. De tal manera que esos avances tecnológicos lo usamos en esta oportunidad para llegar con la palabra y el mensaje de nuestro Dios a nuestros hogares. Así que oramos. Buen Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos has dado el poder y la bendición de invocarte como nuestro Padre y como nuestro Dios. Y las gracias son porque tú también nos has llamado para que cada primer día de la semana nos reunamos alrededor de tu bendita palabra y seamos edificados. Así que te rogamos que tú unjas al predicador, que le deje hablar con sencillez, con claridad, y tu Santo Espíritu selle tu verdad en nuestros corazones. También somos conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos y hacemos. Y somos conscientes porque lo dice tu palabra y lo hemos confirmado en nuestras vidas, que nosotros pecamos de manera frecuente y voluntaria. Pero tú también te nos has revelado como Dios perdonador, de inmensa compasión, Dios clemente. Así que te suplicamos, perdona nuestros pecados, borra nuestras transgresiones y rebeldía, lava nuestras conciencias porque queremos servirte. Danos oídos para oírte. Te lo rogamos y damos gracia en el nombre de aquel en el cual tú expiaste todos nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Amén. Así que leemos en 2 de Crónicas, capítulo 20 y el versículo número 9. Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Entendemos que el texto es pertinente a la situación que estamos atravesando, porque uno de los juicios que señala aquí el escritor divino es pestilencia. En tiempo presente sería coronavirus. Y la ocasión de estas palabras fue cuando varias naciones se unieron para ir en contra de Josafat, rey de Israel, y venían a invadir la tierra de Abraham. Entonces el rey consulta a su sistema de inteligencia. Nótense, leo los versículos 1 y 2. Y aconteció después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Verso 2. Entonces, o en aquella ocasión, vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Harán, y he aquí está en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. De modo que Josafat le informan y se apercibe
de que la milicia con que disponía no era suficiente para él pelear contra un ejército tan grande. Entonces él además se da cuenta de que la ayuda humana sería vana e inútil para esta guerra. Versículo 3. Y, nótese el verso 2, entonces el sistema de inteligencia le informa. Su reacción, versículo 3, dentro de la narración. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Y enfocamos esto. Tuvo miedo. Hay miedos que son irracionales, pero hay miedos que son racionales. Y algunos de nuestros hermanos tienen miedo o tenemos miedo de que finalmente si me tocará o no el coronavirus, si seremos víctimas de esta pandemia. Hermanos, si tú tienes miedo, es un miedo racional. Es el mismo miedo que tuvo Josafat. ¿Qué hacer? Enfoco nuevamente el verso 3. Y Josafat tuvo miedo. Miedo racional, como se ha dicho. Y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Así que fue un miedo racional. Su ruego fue atendido. Verso 4. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. De modo que, como si Dios hablase a través de Josafat, Josafat proclamó ayuno en todo Judá, es decir, que le dijo a todo el mundo que vinieran a orar y a ayunar. Y Dios le oyó porque inclinó el corazón del pueblo a venir. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar el Señor. Es decir, que la fe de Josafat se difundió en las almas de todos aquellos. Todos ellos vinieron a ser de una sola mente. Así que el cuadro ante nosotros es impresionante. Todos tuvieron un santo sentimiento: echar su carga sobre el Altísimo. Y debe ser el sentimiento de todos nosotros ante esta pandemia: echar nuestras cargas sobre el Altísimo. ¿Y cómo se hace eso? A la luz del pasaje, orando y ayunando. Y aprendemos que Dios pelea por su pueblo. Versículo 6. Y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Versículo 9. Si viene mal sobre nosotros, y detalla el mal, lo enumera: espada, juicio, pestilencia o hambre. ¿Qué haremos? Nos presentaremos delante de esta casa, es decir, la iglesia de Dios, porque la iglesia es la casa de Dios, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, el nombre de Dios está en su iglesia. Somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo. ¿Y qué haremos? Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Pero no estamos exonerados de la angustia. Nótense. Clamaremos a ti, oh Dios, en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvará. Y vino la respuesta divina, versículo número 20. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá, y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Ahora notamos en el verso 20
imperativos. Oídme, confiad. 2 veces aparece confiad. Y cuando el imperativo aparece en las Escrituras, eso nos indica que tenemos que hacer un esfuerzo adicional al esfuerzo natural. Confiad. Es decir, levantar el alma, como dice en otro lugar. Primero, oídme. Es decir, estudiar las Escrituras, ir a las Escrituras, hacer el esfuerzo de entender, oídme. Y luego que entendamos, reaccionar a la palabra de nuestro Dios, confiar. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Así que note el orden. Es decir, el pueblo se reunió, como hemos de reunirnos todos en nuestros hogares o donde estemos, en un solo corazón, con una sola mente, clamando y pidiendo la misericordia del Señor sobre lo mismo, sobre el caso aquí de la pestilencia, en el caso de nosotros del coronavirus. Y dice, repito el verso 22, que Dios oyó, le dio tranquilidad, le dio quietud. Se pusieron a cantar y a alabar y vino la victoria. ¿Cómo estudiaremos este pasaje y pertinente a la situación que estamos viviendo? El sermón será de este modo. 1, estamos en similares circunstancias a la que se encontró Judá, Jerusalén, Josafat y todo el pueblo. Y 2, lecciones a aprender de esta historia. Así que empecemos con el primer encabezamiento. Estamos en similares circunstancias. Versículo número 9 otra vez. Enfoco esta parte. Si viene mal sobre nosotros, Dios le ha dicho anteriormente al pueblo, si en alguna ocasión viniere mal sobre nosotros, y ha venido, la tenemos encima de nuestras cabezas. Y él enumera esos males. Y dice, espada. No tenemos ni los moabitas, ni los amonitas, ni los meunitas frente a nuestras puertas, ni tampoco frente a nuestras costas. Juicio, estamos en medio de juicio. Es decir, el mundo está atontado. La ira de Dios está sobre ellos y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios le ha dado una mente reprobada. El juicio espiritual está encima de las naciones y, por qué no decirlo, también encima de las iglesias. Pestilencia, COVID-19. ¿Qué es COVID-19? La enfermedad del coronavirus que nació o surgió en el 2019. Y aquí notamos algo. Dios propone en su palabra que si nos manda una plaga, Él mismo nos pide que le roguemos que aparte la plaga o la pestilencia de nosotros. Vuelvo a leer. Si viene mal sobre nosotros, y entre esos males se enumera la pestilencia y el juicio. Así que las circunstancias de esta narración en 2 de Crónicas 20 y bajo el reinado de Josafat son similares a las nuestras hoy en el mes de marzo y en el año 2020. Son muy similares. Es verdad que no tenemos enemigos humanos, pero este es peor, es invisible, mortífero, peor que cualquier enemigo. Y este enemigo ha acampado entre nosotros. El enemigo se llama coronavirus. Ha llegado a nuestros hogares con una fama terrible, mortífera. Es decir, donde quiera que llega con sus soldados de muerte. Y como decía en estos días un médico español, cuando pase todo esto, el virus se queda. No se va. Aún seamos inmunes. Así que deja a sus soldados para que sigan matando. Las noticias cuentan, noticias reales y verdaderas, que este virus surgió en China,
Ha estado en Corea, Italia, España y más de 170 países, de manera que se trata de una pandemia. No es un brote de virus, ni una epidemia en una ciudad, es una pandemia, es decir, que cubre toda la tierra. Es tan así que en Italia ya no hacen funeral de muertos, ni que se muera la mamá de uno le hacen un funeral. Los cadáveres son puestos y han venido soldados de otras ciudades porque las cámaras de incineración ya no dan abasto. Y ni qué decir, millones de padres se han quedado sin ingresos. Lo vemos en nuestras noticias, que los padres, tantas personas que no tienen empleo o tienen un empleo, diríamos, secundario, y que viven lo que llamamos nosotros del día a día o el chiripeo. Así que el pánico se ha apoderado del corazón de toda la humanidad y entre ellos también nosotros mismos. Un caso, las pérdidas económicas también. Se calcula que las líneas aéreas han perdido a la fecha más de 110,000 millones de dólares. Para darle una idea de lo que es esa suma es capaz de por 5 años mantener el presupuesto de la nación llamada República Dominicana. Solamente lo que ha perdido la línea aérea. Trillones de dólares han invertido los bancos centrales de China, de Europa y de Estados Unidos tratando de que la economía no colapse. Pregunta, ¿de dónde vienen estas calamidades? Las Escrituras nos enseñan muy claramente que Dios creó todas las cosas, que las sostiene con la palabra de su poder y las gobierna por su voluntad, de manera que vienen de Dios. El coronavirus no puede entrar a ningún país, ni a ninguna sociedad, ni a ningún cuerpo sin el permiso divino. Preguntémosle al profeta, o dicho de otro modo, el profeta responde. Leo, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Isaías 45, versículo número 7. Entonces la mano de Dios está contra nosotros, porque no puede venir sin Él. Y cuando la mano de Dios está en nosotros, es un peso terrible. Uno se levanta como con la cabeza hueca. La ira de Dios está encendida contra la tierra. Y los hechos lo confirman. Las grandes potencias económicas, de progresos, militares, de avances científicos y tecnológicos, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra y muchos otros países no han podido. No han podido ni saber cómo es, ni cómo hace, ni cómo defendernos. Más aún, me permito decir que según ellos los más vulnerables son los viejos. Y me inclino a pensar, si es que cabe la expresión, que como ellos han pecado más, son más vulnerables. La ira de Dios está contra la tierra. Así que Dios lo ha mandado, es un juicio divino. No te quepa duda de eso. Algunos dicen, no, porque es Satanás, pero Satanás no puede hacer nada, es una criatura sin el permiso divino. Otra pregunta, ¿qué ha hecho la humanidad para causar este castigo? Para que la ira de Dios esté contra él. En Lucas capítulo 17, versículos 27 al 30, tiene la respuesta. Leo, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos.
Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado, termina la cita. O dicho de otra manera, que como dice Apocalipsis, serán derramadas copas, y mientras más cerca nos encontramos del final o del regreso del Señor Jesucristo, vendrán epidemias como estas. Así que la causa ha sido falta de dominio propio. Nos hemos convertido en criaturas mercenarias. ¿Qué son criaturas mercenarias? Que nosotros estamos más atentos a los dones de Dios y no adorar al Dios de los dones. No creo que, o dicho de otro modo, me inclino a pensar que lo mal llamado evangelio de la prosperidad es fruto de eso, del desenfreno en el materialismo que hay sobre todo el planeta. Dice la Escritura que solamente van a pensar en comer, en beber, en casarse, en comprar, en plantar, en vender, en construir. O dicho de otro modo, que el amor a la prosperidad material ha inundado toda la tierra y triste y trágicamente nos hemos olvidado de nuestro Dios, del que nos hizo, del que nos sostiene, del que nos da la ropa, los zapatos, la casa y la comida. La humanidad se ha ocupado exclusivamente en los dones y se olvidaron del Creador. Se infiere pues, las señales antes del regreso de Cristo serán de una abierta falta de sobriedad o falta de moderación o falta de dominio propio en el uso de las cosas creadas. Dice la Escritura que habrá ociosidad y abundancia de pan. Y la obesidad que vemos en todos los países sobre la tierra es signo de eso. Vivimos en lo que algunos han llamado una sociedad posmoderna. Lo que controla la mente de la gente ya no es el raciocinio, sino es el deseo. Es tan grande ese deseo que aún nos hemos puesto, o la humanidad se ha puesto en contra de la naturaleza. El sexo de los seres humanos lo da la naturaleza, hombre o mujer. Ahora no, ahora hay otro sexo por el simple deseo o gusto de la humanidad. Esos son casos extremos, pero no dejan de inundar toda la sociedad donde vivimos. No hay sobriedad en usar las criaturas, sino un desenfreno por las cosas materiales. Los hombres no están siendo gobernados por su raciocinio, sino por sus deseos. El materialismo está dominando. No hay moderación para comer, ni para beber, ni para comprar, ni para vestir, ni para construir. Falta de gracia divina o carencia de dominio propio. Pregunta: ante este cuadro trágico, y agregaría miserable, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? El rey judío Josafat, un hebreo, responde a nuestra pregunta. Así que leemos nuestro texto clave. Volvemos a 2 de Crónicas, capítulo 20 y el verso 9. Leo. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Tuvo miedo, es decir, que la adversidad fue para él como una escalera para ascender al trono de gracia. Eso mismo debemos hacer nosotros. Cada vez que nuestros corazones tengan temor del coronavirus, orar, ascender a los cielos, usarlo como una escalera para ascender. Leo, verso 9. Y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres,
¿No eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Y agrega más adelante, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás, y nos salvará. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 3, 6 y 9. Ahora dice ahí, claro, muy claro, pestilencia. Nótense que él se dirige a Dios de una manera humilde, haciéndole preguntas. Dice él, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y hago esto para un contraste de algunos hermanos que están errados. Ellos dicen, yo declaro, pero no es la forma de pedir en tiempo de angustia. Yo declaro, como dijo alguien de los falsos en estos días, yo declaro que el coronavirus se va. No, es humildad, porque somos culpables, estamos atestados de pecado. Como dice Isaías en el capítulo número 1, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza somos nosotros corrupción moral. En nuestra angustia, tú oirás. Es decir, en nuestra angustia con el miedo. Recuerdo siendo niño, cuando yo cometía una travesura, mi mamá tomaba la correa en sus manos para castigarme y me daba pela. Mientras me estaba dando la pela o corrigiéndome, porque ella me amaba y quería apartarme del mal, mientras me corregía, yo no pedía ayuda a mis hermanos, ni siquiera a mi papá. Le pedía a ella, ayuda a ella. Mami, mamá, perdóname, no vuelvo a hacerlo y cosas por el estilo. Y ella me perdonaba. Entonces aplica aquí esto. Si mamá, una mujer pecadora, se compadecía de mí y me perdonaba, ¿cuánto más hará nuestro Dios? Oiga lo que dice la Escritura de nuestro Señor y Salvador. De inconmensurable misericordia, de inmensa compasión, Dios clemente y perdonador, como si Él se hubiese hecho un oficio para Él mismo y beneficio nuestro, perdonar nuestros pecados. Así que es lo nuestro. Así que en esta parte hicimos 3 preguntas. ¿De dónde viene el coronavirus? Dios dirige y gobierna el universo. Este es un castigo divino. Segunda pregunta, ¿qué ha hecho la humanidad para causar este castigo? Abusar de los dones divinos. La gente o todos nosotros estamos más interesados en los favores y dones de Dios que en Dios. Y en nuestros campos, aún en su ignorancia, son muy sabios. Ellos dicen, nunca muerdas la mano del que te da de comer. Dios me hizo, Dios me sostiene, Él me da la ropa, los zapatos, la casa y la comida. A Él sirvamos. Y sobre todo, que Él entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo vale más que 10,000 universos. Así que es lo nuestro clamar y suplicar su inmensa compasión. En segundo lugar, lecciones a aprender de este pasaje. Y tengo aquí unas 4 lecciones aplicables a este pasaje. Primero, hermano, el coronavirus es un mensaje divino a todo el mundo. Tuvimos un terremoto devastador en Haití. Tuvimos un tsunami terrible
en Sri Lanka, más de 400,000 personas arrasó el tsunami. Tuvimos un tsunami también en Japón, donde la radiación de los metales todavía está allí. Tenemos hambruna en África, guerra en el Medio Oriente, es decir, en muchísimos lugares, huracanes, tifones, pero todos ellos han sido regionales, en diferentes regiones de la tierra, pero ahora es en toda la tierra. Más de 60 millones de personas murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la influencia española de 1918 murieron 25 millones de personas. Pero este es en toda la tierra. Hasta ayer más de 175 países habían recibido o habían hecho presencia el coronavirus. Y en este tiempo somos testigos de 3 juicios universales, de 3 juicios. Abundancia de gays, de sodomitas, homosexuales y lesbianas, eso es un juicio. La Escritura dice, por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo qué? Gays, lesbianas y cosas por el estilo. Violencia en seguridad ciudadana y la influencia española y ahora también el coronavirus. La voz del Señor está siendo oída en los confines de la tierra. Como dice Apocalipsis 11:6, herir la tierra con toda suerte de plagas para que se vuelvan al Señor y sean salvos. Pero también hay una nota triste, que aún así muchos no se arrepentirán. De manera que Dios ha profetizado juicios regionales y juicios universales. Pregunta, ¿cuál es el objeto de estas plagas? El profeta responde, y leo. Cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, oh Dios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Isaías capítulo 26, versículo número 9. El castigo divino no es para destruir, es para que crean el evangelio, para reformar la conducta de los hombres, para llevarnos a la fuente de gozo, paz y felicidad eterna, a una gloriosa herencia en el Señor Jesucristo. Ese es el propósito de los juicios de Dios sobre la tierra a la luz del profeta Isaías capítulo 26 y versículo número 9. Cristo puede y quiere salvar. Repito, Cristo puede y quiere salvarte. Segunda lección, hermano, seguro, muy seguro, que nuestros pecados han provocado al Señor, entonces renovemos nuestro arrepentimiento. Cristo ha sido deshonrado, el Espíritu Santo blasfemado, Dios ha sido provocado por los hechos que a diario se suceden en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestros países, en toda la tierra. Y nosotros no somos afectados. Como si no hubiese habido amor en nosotros. El amor ha de producir celo por la gloria de Dios, pero no así en nosotros. Usted entra al Facebook y aún el Twitter y hay personas que se pasan los días discutiendo unos con otros, en lugar de dolerse por el pecado ajeno. Lo que ha de salvarnos es dolernos por el pecado ajeno. Si usted lee en 2 de Pedro capítulo 2 versículo número 8, dice que Lot fue librado y salvado porque abrumaba su alma todos los días viendo la conducta nefanda de los malvados. De manera que necesitamos renovar nuestro arrepentimiento. Un verdadero creyente debiera decir como David en el Salmo 119, 136.
ríos de lágrima vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Y yo públicamente ruego perdón. ¿Y por qué? Porque yo debiera decir estas verdades como David, llorando. Las lágrimas debieran descender sobre mis dos mejillas, pero no es así. Dios tenga misericordia de nosotros. Este es uno de nuestros deberes, humillar nuestras almas por las abominaciones que son cometidas en nuestro país, y ante eso ni siquiera lamentamos que Dios sea injuriado. Nosotros preferimos infamar, difamar y manchar la reputación de nuestros gobernantes en lugar de orar por ellos. Tenemos la misma dureza que ellos. No tenemos derecho a quejarnos porque somos tan culpables como ellos. Dios nos ayude. Así que hoy mismo, ahora mismo, amado hermano, haz el compromiso de autoexaminarte a ti mismo, de renovar tu arrepentimiento y volverte al Señor. Te aconsejo también que al menos un día a la semana lo tomes para ayunar. Orar y ayunar. El rey Josafat, cuando vio el peligro, en este caso de una invasión, pero la Escritura dice que también está incluida la pestilencia, hay que ayunar, hay que orar. Amado hermano, haz lo mismo, hagamos lo mismo. Hoy es domingo. No te digo que ayunes hoy, ni esta noche, porque el domingo es el día del Señor. Es un día de gozo y regocijo, donde fuimos librados de la esclavitud del pecado. Pero mañana es un buen día, si Dios permite. Empezar con ayuno y oración. Tercero, hermano, es un mandato de Cristo a tu corazón, sumisión a las autoridades civiles. No es el predicador que va a hablar, ni un hombre. Te voy a poner en tus oídos las palabras, el mandato de nuestro Dios. Leo en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. En el versículo se pueden ver tres asuntos. Primero, una exhortación. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Un argumento, ¿por qué debo someterme? Porque no hay autoridad sino de Dios. Así como no puede suceder un coronavirus sin que Dios lo mande, tampoco puede nadie gobernar sin Él. Son de parte de Dios. Y una conclusión. Las que existen por Dios son constituidas. Así que se manda a todo creyente someterse al gobierno civil. En nuestro caso particular, a las autoridades de la República Dominicana. Si tú eres de Colombia y me estás oyendo, pues a tu gobierno. Si eres de Chile, de la Argentina, de Bolivia, de Perú, de hermanos que siempre nos siguen en las redes y por internet, sométanse a las autoridades. Si las autoridades dicen no salgan, pues no salgamos. Si hay toque de queda, pues sometámonos. Ellos no quieren nuestro mal, quieren nuestro bien. Disminuir el contagio. Disminuir el contagio. Cada uno de los seres humanos y sobre todo los cristianos que tenemos un Señor, el Señor Jesucristo, debemos someternos a las autoridades. Si mandan 14 días recluidos, mantengámonos recluidos. Es para nuestro bien. Es muchísimo mejor estar encerrado en la casa que salir, contagiarse, enfermarse y morir. Quiera Dios que no sea así.
Así oye la voz, no del predicador, sino de Dios. El gobierno es para ti, ministro o siervo de Dios, para bien. No te están pidiendo ningún mal. Es posible que esté en contra de alguno de nuestros deseos, pero no para mal, sino para bien. Cuarto y último. Hermano, tu refugio en esta pandemia del coronavirus no son las criaturas, sino solo y únicamente Dios. ¿Qué os ha dicho? Voy a repetir. Tu refugio en este ataque o esta pandemia del coronavirus, o como se conoce también abreviado COVID-19, tu refugio es Dios, solo Dios y únicamente Dios. Pregunta, ¿qué es un refugio? Oye, lo que es un refugio. Es el espacio habitable, protegido, en este caso contra el coronavirus y sus consecuencias. Voy a ilustrar lo que es un refugio. Imagínate que tú vas caminando por la calle, de buena primera comienza un aguacero muy fuerte, torrencial, a llover, y entonces ¿qué tú haces? Te metes en un edificio habitable para evitar la lluvia y no ser mojado. Es decir, te refugiaste. Y hay 3 ejemplos en las Escrituras, y uno en este mismo capítulo de 2 de Crónicas 20, donde se nos grafica e ilustra lo que es un refugio en términos espirituales. Así que leo los versículos 2 y 3. Vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar. Voy a repetir. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: vienen contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y aquí están a Sesón la mar, es decir, en Engadi. Verso 3. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. Estamos hablando de un miedo racional. Las tropas están más allá de la puerta de Jerusalén. Un ejército enorme. Él calcula, mide su milicia y su ejército y no puede. Entonces él se da cuenta que tratar de pelear con su ejército sería vano e inútil apoyarse en una criatura. Y dice la Escritura, y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno y oración en todo Judá. ¿Qué hizo él? Vino el miedo, tan pronto vino el miedo, oró, confió, se puso en ayuno. A eso llamamos un refugio. Cuando está lloviendo y nos metemos dentro de un refugio, estamos evitando el agua y la consecuencia de ser mojados. Él aquí se mete bajo las alas de la misericordia de nuestro Dios para evitar, en este caso, el coronavirus y también las consecuencias o enfermedad del coronavirus. Otro caso, 1 Samuel capítulo 30, verso 6. David estaba muy angustiado. ¿Y por qué? Porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. En otras palabras, los amalecitas vinieron y ellos estaban peleando en otro lugar, todos los soldados. Cuando ellos no estaban ahí, los hombres no estaban en el campamento, los amalecitas vinieron, se llevaron a las mujeres y a los hijos. Entonces el pueblo dijo que el culpable era David. Y cogieron piedra para apedrearlo. Dice la última cláusula del versículo 6 en 1 Samuel. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Eso es un refugio. El pueblo estaba amargado, estaba en su contra, lo querían apedrear
¿Y qué hizo él? Se puso en oración. Se refugió en Dios. Luego entonces él consulta al sumo sacerdote de si debiera ir él a buscarlo, a vengarse y a buscar a la mujer y los hijos. Le dice que sí, fue, venció. Hubo triunfo y la paz regresó al pueblo. Otro caso de refugio. En el Salmo 56, versículo número 3 dice: el día en que temo, yo en ti confío. Nótense, el versículo puede ser separado en dos partes. Un problema, el día en que temo. Una solución, refugiarse en Dios, yo en ti confío. Voy a ilustrarlo. Un hermano en una ocasión me estaba contando de su experiencia cristiana, sintió dudas de su salvación. Él pensaba que no era cristiano. Cuando se examinó a sí mismo, vio sus pecados y todo eso, dice: no, yo no soy cristiano, yo no puedo ser cristiano. ¿Qué hizo él? Le vino tuvo este pensamiento y dijo: ven acá, ¿puedo yo salvarme? No. ¿Puede mis obras salvarme? ¿Puedo pagar la deuda de mis pecados? No. Si Dios no me salva, nada puedo hacer. Señor, sálvame, hágase conmigo lo que tú quieres. Y vino paz a su corazón. ¿Qué hizo él? Se refugió en Dios. Ese es nuestro refugio, solo y únicamente en Dios. Confiad en Dios, como dice aquí el profeta, y leo nuevamente el versículo 20. Y con esto concluyo. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Amén. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias porque ciertamente tú quieres, tú mandas y te agrada en enviar tu palabra a tu pueblo. Te rogamos, perdona nuestros pecados, concédenos renovar nuestro arrepentimiento, inclina nuestros corazones para volvernos a ti. Inclínanos a orar, a ayunar, a confiar en ti y santifica todo cuanto hagamos para buscar tu rostro. Salnos al frente con tu rostro sonriente. Todo tu pueblo te pide, sálvanos. Líbranos a nosotros, a mí, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis pastores, mis diáconos, mis hermanos en la iglesia y a todo tu pueblo, aquí y en toda la tierra. Que se diga de nosotros, como decimos hoy de Josafat, que vino pestilencia sobre nosotros y tú nos libraste. Señor, cuando tú hiciste profecía sobre la destrucción de Jerusalén, ni uno de tus hijos, cuenta la historia, fue perjudicado. Haz eso mismo con nosotros y que crezca nuestra confianza y dependencia de ti, porque te lo rogamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.